Necesitamos medios que no griten, medios que te escuchen sin prejuicios, medios que estén financiados solo por los oyentes. No esperes a otro momento. Hazte mecenas y únete ya a la Resistencia Cafetera. radiocable.com/mecenas. Buenos días, cafetera. En este taller, como siempre, todas las mañanas, esperando escuchar la cafetera. Fernando y compañía. Gracias por tanto. Os esperamos con ilusión, esperanza y gratitud. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago. En Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La cafetera. En el programa La Cafetera de Radio Cable la ha entrevistado Fernando Berlín en La Cafetera. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los... Dirige Fernando Berlín. Cuidado, porque con las cosas que había dicho, que yo le oí la grabación del programa de Fernando Berlín, que lo... Mire, yo parafraseando a Radio Cable, no estás sola. Esto que está pasando ahora, hoy, yo lo vivo como la derrota de mi generación. Es terrible. Lo que pasa es que yo le añado a Amparo Fusi, sabiendo su maravillosa inteligencia, que yo no me resigno, yo no aguanto eso, no lo voy a soportar, yo me rebelo contra eso, porque es lo justo, porque esta amnistía es la condena de la transición, que es lo que vienen queriendo desde hace años, y ahora lo dicen explícitamente, y lo utilizan mediante un sistema que yo llamo el sistema del salchichón, y es que cortan una rodajita, no, ahora es solo los indultos, no, esto no, bueno, oiga, ahora es desaparecer el delito del Código Penal, ahora es la malversación que la vamos a rebajar, ahora es la amnistía, todavía no, después vendrá la autodeterminación, el referéndum, técnica del salchichón, o tal vez habría que decir el chorizo, pensando en quién lo hace, y al final, ¿qué le queda a usted? La guitita, se la han comido entera. Lo que le decimos al PSOE, lo que le decimos al gobierno, lo que le decimos en definitiva al conjunto de gente y de instituciones del Estado español es que asuman la democracia, asuman los derechos, asuman la política, el hecho de hacer política para resolver los conflictos políticos, porque solo así podremos resolver el conflicto político que existe entre Cataluña y España. Y en este sentido las propuestas son muy claras y son muy sencillas. Una amnistía, es decir, acabar con esta represión que ha existido desde hace unos años para poder estar en una situación de igualdad de condiciones para negociar la resolución del conflicto político. La única fórmula para que haya un gobierno que dé estabilidad a España y se garanticen los derechos de todos los españoles en términos de igualdad es que Alberto Núñez Feijóo esté al frente de un gobierno en minoría del Partido Popular en el gobierno de España. Y en eso vamos a seguir trabajando para que a final de septiembre se pueda materializar. ¿Por qué? Porque la otra posibilidad es o una repetición electoral, algo que en esta comunidad autónoma tienen muy claro los ciudadanos que había que evitar, y por otro lado, si no, es un gobierno de bloqueo, donde lo que se entrega por llegar al poder, lo que entregaría por llegar al poder Pedro Sánchez sería nada más y nada menos que la igualdad entre todos los españoles y nuestro Estado de Derecho, admitiendo una amnistía que está fuera del marco constitucional. Puede afirmarse que forma parte de la normalidad democrática la existencia de un Consejo General del Poder Judicial cuyo mandato lleva ya agotado casi 5 años, un Tribunal Supremo cuyos efectivos se hallan mermados en más de un 30% y algunas de cuyas salas se encuentran al borde del colapso. Muy buenos días, cafetera, bienvenidos otra mañana más en esta incesante sucesión de días
Fíjate, estaba pensando cuando me he sentado en el estudio, hoy es viernes, ya sabéis que los viernes, ahora ya además recuperamos un poco la dinámica habitual del año. Los viernes tengo que acudir a la tele. Esta mañana tengo que ir a La Sexta. Todavía no ha empezado la temporada todas las tertulias. La semana que viene ya me toca Telecinco, La Sexta, pero hoy solamente La Sexta. Pero los viernes por eso dejamos el programa, parte del programa grabado, y el resto pues lo hago a las 6:30 de la mañana, que son ahora mismo. Cuando me he sentado en el estudio, ahora mismo está en penumbra, porque a las 6:30 de la mañana aquí todavía no ha amanecido. Sentado aquí en el estudio en penumbra, siempre he dicho que es uno de los momentos que más me conecta con el nacimiento de este programa, porque estaba solo en el estudio. Recuerdo la primera vez que abrí el micrófono y dije, hola, ¿hay alguien ahí? Y se empezó a conectar milagrosamente gente a través de las redes sociales y de pronto nos convocamos aquí un montón de gente hasta el día de hoy. Bueno, pues hoy sentado aquí, de pronto me ha venido una especie de déjà vu, pero cuando he mirado digo, llevamos una semana emitiendo, llevamos solamente una semana emitiendo después de las vacaciones, pero llevamos ya una semana emitiendo después de las vacaciones. Y la verdad es que es como pasan los días, la velocidad a la que pasan las cosas es impresionante. En solo esta semana, de pronto intentaba hacer memoria y digo, bueno, pero ¿qué eventos hemos tenido así en el programa a lo largo de la semana? Digo, bueno, tuvimos la inundación, es que hemos tenido la Dana el pasado fin de semana, que en los primeros días de la semana nos mantuvo ocupados, todavía con la búsqueda de los desaparecidos, con los fallecidos, con el recuento de daños que había sido extraordinario en algunas localidades en España. En fin, hemos tenido una semana en la que también se ha hablado de amnistía, reunión de Puigdemont con Yolanda Díaz, también las reacciones que ha suscitado la declaración de Puigdemont con sus exigencias colocadas sobre la mesa para facilitar o no la investidura de Pedro Sánchez. O sea que es una semana, ya nos estamos acostumbrando a que los días van pasando y como van tan cargados de actualidad, van tan llenos. Hoy en el programa, aquí en La Cafetera, comentaremos todo esto con Pilar de la Peña, porque el resumen que hacemos los viernes sobre la información internacional nos ayuda a mirar de qué forma proyectamos nuestra imagen en el exterior y sobre todo cómo interpretan fuera las noticias que suceden aquí en España. Esa interpretación además suele ser más precisa que las que leemos muchas veces aquí, porque al hacerlo de una forma más distante, más desapasionada, aquí en España lo miramos todo con mucha pasión y con algunos intereses creados. Pero la prensa internacional pues lo mira con un poquito más de distancia, de manera que nos permite comprender un poquito mejor nuestros propios problemas. Bueno, os podéis imaginar, esta semana han hablado fundamentalmente, sí, evidentemente de los efectos de las tormentas, pero fundamentalmente del asunto de Cataluña. También algo relacionado con Rubiales, el feminismo, la ola feminista que ha dicho hasta aquí hemos llegado en el mundo del deporte. Precisamente en el mundo del deporte, mirad, hoy vamos a hacer un ejercicio muy interesante en plata o plomo con la elección de los documentales sobre mujeres y deportes que se han estrenado en los últimos tiempos. Tenemos algunos fabulosos en Netflix, en HBO, documentales sobre el fútbol de élite femenino, sobre el tenis, sobre protagonistas, gente cómo tiene que conciliar su vida con la del deporte en una sociedad en la que quedan todavía muchos muros, muchos techos de cristal que romper. Bueno, deportes femeninos, deportes de mujeres, de élite, llevados a los documentales. Comentaremos después con Ana Pastor en Plata o Plomo. Así que tenemos un montón de cosas. Y de videojuegos, porque también recuperamos la sección de videojuegos aquí en La Cafetera. Me preguntaban cuando comenzaba la semana, me preguntaban desde el grupo de Discord, me decían, oye Fer, me decían Joy de Silence, ¿vamos a seguir manteniendo la sección de videojuegos? Digo, sí, vamos a mantenerla además por varias razones. Una, porque es la sección que configuran directamente los propios oyentes. Se organizan ellos, oye, la semana que viene vamos a hablar de este juego y lo va a contar no sé quién, o se organizan a través de Discord. Sabéis que Discord es una herramienta parecida al WhatsApp y donde hay un grupo de La Cafetera que habla de videojuegos y reflexiona en torno a eso y se intercambian información. Es un grupo que funciona estupendamente y entonces siempre proponen algún tema, siempre proponen un voluntario y de ahí sale la sección. Y la verdad es que no solamente por eso, porque sea una sección que se construye
que construye la propia audiencia, sino porque estas vacaciones he tenido un mensaje muy revelador. Un oyente del programa decía: mira, soy muy mayor, Fernando, me he hecho suscriptora de La Cafetera y quiero que sepas que nunca he jugado un videojuego, pero cada vez que os escucho siempre me quedo con las ganas de iniciarme en el mundo de los videojuegos, de probar. Dice, y lo que pasa es que me resulta ajeno. Bueno, pues ya le he pedido a Bartu que vayamos preparando una pequeña sección para alguno de estos días de mi primera vez. Primeros juegos para instalar, sencillos y tal. Hoy no hablaremos de eso, hoy hablaremos de La Abadía del Crimen. Es un clásico que ha sido reeditado, pero del que nos hablará Bartu, y así aprovechamos para ponernos ya en pista de salida. Pero os prometo que prepararemos una sección con esta mirada, con la mirada de gente que no jugáis a los videojuegos, que habéis estado escuchando la sección y que decís: oye, pues yo unas partidillas de algo sí que me echaría, así para echar un poquito de tiempo libre, a ver qué me podría encajar. Hay de todo, seguro que algún videojuego os encaja, seguro que alguno os gusta. O sea que, en fin, ese es el panorama para hoy. Vamos a comentar muchas cosas, creedme que son muy interesantes, y vamos a analizar la actualidad, porque no veáis, ayer tuvo lugar el comienzo de la apertura del año judicial. Un encuentro, una apertura, donde la sala de gobierno del Tribunal Supremo, pues con motivo de la apertura del año judicial, profería una serie de discursos que vamos a analizar. El Supremo alerta del panorama desolador de la justicia por el bloqueo. Dicen también los periódicos que hay una cierta inquietud en la judicatura por la perspectiva de una ley de amnistía, pero bueno, ayer se hizo público un informe, la memoria anual de la Fiscalía, donde, entre otras cosas, se defendió la ley del solo sí es sí, la interpretación de la Fiscalía de la ley del solo sí es sí. Bueno, vamos a hablar de esas cosas aquí en La Cafetera, con algunas otras que tenemos por delante, porque esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, no estás sola. Gracias de corazón por formar parte de esta familia y venir aquí a reunirte con nosotros cada mañana. Levántate con ganas, que el mundo hoy no se acaba. No dejemos la esperanza en la caja de Pandora. Siente el nuevo día y deja ya las penas. Hay que vivir con alegría y sentir con valentía, porque no estás tan sola. Esta canción que precisamente conocíamos esta semana cuando comienza la temporada, un regalo de Manojo, nuestro Isra, el ex batería de Fridonia, en su nuevo proyecto musical. La canción Cafetera, no estarás sola. No estás tan sola, porque nunca estarás sola. Juntos podemos hacer que todo salga. Le he dicho a Israel que se tiene que venir un día al programa a cantarla aquí en directo, y sobre todo a charlar de ese nuevo proyecto musical, a charlar de la música, a charlar de la vida también. Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? Si te pierdes en el mar de madrugada, busca encima de las olas. Ahí estará la resistencia para llevarte hacia la costa. Imagínate una radio diferente, donde no importa quién seas o el lugar de donde vienes, sientes. Bueno, pues tenemos algunos asuntos colocados esta mañana sobre la mesa. Decíamos, la apertura del año judicial es protagonista en la portada de los periódicos. También la interpretación sobre la amnistía que pide JxCat para garantizar su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez. Algunos medios dicen que el gobierno estaría dispuesto a aceptar algo así, pero nunca antes de la investidura. Ahora lo detallamos, ahora podemos ir viendo cuál es la lectura que hacen los medios de comunicación en esta mañana. Pero fijaos, ayer apertura del año judicial y vemos cómo
se inaugura el curso con críticas al bloqueo en el Consejo General del Poder Judicial. Puede afirmarse que forma parte de la normalidad democrática la existencia de un Consejo General del Poder Judicial cuyo mandato lleva ya agotado casi 5 años, un Tribunal Supremo cuyos efectivos se hallan mermados en más de un 30% y algunas de cuyas salas se encuentran al borde del colapso. Pues efectivamente, con el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial tampoco es que se envíe un mensaje precisamente muy de la justicia, muy positivo de la justicia. También el fiscal general del Estado cargó contra los negacionistas de la violencia machista. Ayer en este discurso el rey presidió el acto de apertura de tribunales que por primera vez tiene esa bicefalia en el Poder Judicial, y el fiscal general del Estado presentó la memoria de la Fiscalía. En el discurso cargaba contra los negacionistas de la violencia de género, insistía en que la lucha contra esa violencia es prioritaria y citó algunas cifras que en efecto son incontestables. Se han presentado 2 millones de denuncias desde el año 2009. 2 millones de denuncias. Decía, el discurso negacionista influye directamente en la protección de las mujeres, decía el fiscal, que pedía no retroceder en esa materia y señalaba además al feminismo como uno de los motores de la transformación social. Sin duda, es prioritaria la lucha contra la violencia de género. Máximo exponente de la vulneración de los derechos humanos de las mujeres e inasumible para una sociedad democrática. En 2022, como hemos dicho, 50 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas, una más que el año anterior. 12 de estos feminicidios íntimos lo fueron en el mes de diciembre. El 44,9% de las víctimas había denunciado previamente. En 2023, en este año, ha habido ya 42 feminicidios consumados y 26 intentados. Y la cifra de denuncias ha descendido significativamente. Solo el 19% de las víctimas de este año habían denunciado previamente. En materia de violencia contra la mujer, los datos son incontestables, pero hay uno que llama especialmente la atención y que expresamente quiero poner de relieve para quienes todavía se resisten a aceptar una realidad crítica. Desde el año 2009 hasta el año 2022, en España se han interpuesto más de 2 millones de denuncias por violencia contra la mujer. Eso decía Álvaro García, el fiscal general, que cargaba contra los negacionistas de la violencia de género. El discurso negacionista influye directamente en la protección de las mujeres, en la protección, el clima social que se genera, también el efecto imitación. Así que alertaba también del auge de delitos motivados por la LGTBI-fobia. Decía, es preocupante que los más jóvenes reproduzcan las conductas de los adultos replicando sus prejuicios. Y los logros del feminismo como un motor de transformación social, evidenciando y combatiendo patrones de conducta incompatibles con los valores democráticos. Las mujeres deben ocupar definitivamente todos los espacios sociales, públicos y privados en condiciones de igualdad, libertad, seguridad y dignidad. Porque el principio de igualdad es la clave de bóveda de nuestro sistema constitucional de derechos y libertades. Por ello, la memoria de la Fiscalía también alerta del auge de los delitos motivados por la LGTBI-fobia, que ocupan el primer lugar en las condenas dictadas por delitos de odio y discriminación, seguidos por el racismo y la xenofobia. Es preocupante que los más jóvenes reproduzcan las conductas de los adultos, replicando sus prejuicios. Es necesario desactivarlos mediante políticas educativas que refuercen el valor de una sociedad plural y diversa como es la española. Así que la Fiscalía, preocupada por el auge de los delitos relacionados contra lo LGTBI. Y esto en la apertura del año judicial, donde hablaban también del bloqueo, como está el Consejo General del Poder Judicial en manos de un bloqueo que se sostiene y que nadie parece desear. El presidente del Supremo cuenta La Marea esta mañana, lamarea.com, echa la bronca a los partidos, hay que dejar de lado las emociones y los tribalismos. Dijo que el panorama era desolador, pide renovar el Consejo del Poder Judicial cuanto antes, mientras que se está alertando precisamente de la falta de compromiso. Decía el presidente del Tribunal Supremo, Francisco Marín Castán, que se necesita un verdadero compromiso democrático de cooperación leal entre los actores políticos que sitúe como objeto de su actuación
el funcionamiento y la independencia del Poder Judicial, y decía hay que abstenerse de todo comportamiento que de alguna manera pueda erosionar la consecución de ese objetivo, porque la democracia y en consecuencia el Estado de Derecho corren un serio riesgo, dijo en esta apertura del año judicial. Bueno, una apertura del año judicial que ha quedado marcada sin duda por las demandas de Carles Puigdemont, de Junts per Cat, del independentismo catalán, una ley de amnistía que pueda amparar a todas aquellas personas que participaron en los actos del 1 de octubre. Es una ley que provoca mucho debate en España, tanto que algunos viejos socialistas han salido criticándolo. Ayer escuchábamos a Alfonso Guerra, está estos días de presentación, presenta un libro y le escuchamos siendo extraordinariamente crítico con esa ley de amnistía. Esto que está pasando ahora, hoy, yo lo vivo como la derrota de mi generación. Es terrible. Lo que pasa es que yo le añado a Juan Pablo Fusi, sabiendo su maravillosa inteligencia, que yo no me resigno, yo no aguanto eso, no lo voy a soportar, yo me rebelo contra eso, porque es lo justo, porque esta amnistía es la condena de la transición, que es lo que vienen queriendo desde hace años, y ahora lo dicen explícitamente, y lo utilizan mediante un sistema que yo llamo el sistema del salchichón. Y es que cortan una rodajita. No, ahora es solo los indultos, ¿eh? No, esto no. Bueno, oiga, ahora es desaparecer el delito del Código Penal. Ahora es la malversación, que la vamos a rebajar. Ahora es la amnistía. Todavía no. Después vendrá la autodeterminación, el referéndum, técnica del salchichón, o tal vez habría que decir el chorizo, pensando en quién lo hace. Y al final, ¿qué le queda a usted? La guitita, se la han comido entera. Y han masajeado a la sociedad para que vaya aceptando una tras otra las cuestiones que están realmente deconstruyendo la sociedad democrática del 78. Ya lo decían, el régimen 78 querían destruirlo. Y claro, soportar eso es imposible. Decían en las redes sociales, hubo muchas contestaciones a estas palabras de Alfonso Guerra. Carlos Sánchez Mato, por ejemplo, decía que se avance hacia la solución del conflicto en Cataluña es para Alfonso Guerra insoportable, pero cuando fue vicepresidente del gobierno en el año 84, aprobó sin aspaviento una amnistía fiscal para beneficiar a defraudadores fiscales y blanqueadores de capitales. Otros decían también, Alejandro decía, aquí está Alfonso Guerra, ponía una fotografía del año 1977, dice, aquí le tienen en primera fila aplaudiendo cuando el Congreso aprobó la ley de amnistía del año 77, una ley trampa por la cual se dejaron de perseguir los delitos de lesa humanidad de la dictadura franquista. Y sí, se produjo gracias al voto de Alfonso Guerra, dice, y otros muchos peores también, que perpetraron masacres y torturas, no pisaron nunca el juzgado. Muchos de los peores crímenes de la historia de España tuvieron impunidad y siguen teniéndolo a día de hoy por esa ley de amnistía. La fotografía de Alfonso Guerra aplaudiendo. En todo caso, es verdad, esta polémica se ha situado hoy en Infolibre. Nos llamaba la atención el titular porque a pesar de esto, dice Infolibre, González y Guerra fracasan en su intento de agitar al Partido Socialista contra la política de pactos de Pedro Sánchez. Dice que la actitud de la vieja guardia contrasta con su silencio durante el 23J ante un posible gobierno de PP y Vox. Desde Ferraz se descarta una marejada interna por la negociación con Junts de cara a la investidura de Pedro Sánchez y dice que Pedro Sánchez se está preparando para esta nueva investidura, que el PSOE pone los focos estos días en el intento de Alberto Núñez Feijóo de ser investido, pero a todas luces parece que será un intento fallido. Y que la negociación paralela está enmarcada, la negociación de los socialistas, también por las críticas, por las voces internas que parecen estarse escuchando de algunos viejos socialistas que están siendo muy críticos con esto. El elefante en la habitación, dice Infolibre, es esa ley de amnistía, esa posible ley de amnistía, pero eso provoca el malestar público de algunos de los antiguos referentes del partido, de Felipe González, de Alfonso Guerra, de Ramón Jáuregui, que han mostrado sus críticas a esa vía a lo largo de los últimos días. Desde el Partido Socialista dicen son 3 personas,
Son 3 opiniones y la dirección del Partido Socialista descarta que esto se vaya a convertir en una tormenta dentro del propio PSOE. Bueno, el caso es que es verdad, esto sí que está sobre la mesa. Hemos escuchado a Esquerra Republicana pidiendo al Partido Socialista que no se distraiga con esas voces y que avance en esa amnistía. Lo que le decimos al PSOE, lo que le decimos al gobierno, lo que le decimos en definitiva al conjunto de gente y de instituciones del Estado español es que asuman la democracia, asuman los derechos, asuman la política, el hecho de hacer política para resolver los conflictos políticos, porque solo así podremos resolver el conflicto político que existe entre Cataluña y España. Y en este sentido, las propuestas son muy claras y son muy sencillas. Una amnistía, es decir, acabar con esta represión que ha existido desde hace unos años para poder estar en una situación de igualdad de condiciones para negociar la resolución del conflicto político y, por lo tanto, poder hablar, poder negociar, poder concretar cómo transitamos para hacer posible el derecho de la autodeterminación, el hecho de poder celebrar un referéndum acordado, que en definitiva no es un instrumento inclusivo, reconocido por la comunidad internacional, que se utiliza en todas las democracias y que por lo tanto nosotros creemos que un Estado como el Estado español no tendría que tener miedo también a utilizar. Ya decíamos esta semana, en todo caso, que una ley de amnistía suena más grueso de lo que en realidad es, porque ya venimos de unos indultos que han sido concedidos a personas con nombres y apellidos. Una ley de amnistía no dejan de ser unos indultos más amplios, más generalizados a la gente que participó en aquellos, que algunos son alcaldes de pueblo o gente que colocó las urnas o gente que participó en algunos actos que después han sido llevados a los tribunales. En todo caso, claro, todos sabemos que la reacción del Partido Popular siempre es hiperbólica, siempre se teatraliza muchísimo y más en este ambiente. Es verdad que paradójicamente en estos días lo que no estamos viendo es que, a pesar de las reivindicaciones de Carles Puigdemont, no estamos viendo que el Partido Popular esté consiguiendo rentabilizar demasiado este asunto, porque ya lo tiene amortizadísimo, porque han dado tanto la matraca durante la legislatura pasada, han sido tan exagerados, se han pasado tanto, han cruzado tantas líneas, lo han llevado todo tanto al extremo. España se habría roto, han llenado los balcones de banderas de España, han estado permanentemente inflamando el debate público, que claro, llegados a este punto no parece que consigan destapar ahora mismo mucha reacción social, a pesar de que tengamos sobre la mesa ese debate sobre la ley de amnistía, por lo menos en lo que se refiere al momento. También el Partido Popular vive un momento de una cierta debilidad en su liderazgo, pero no consiguen que nada de esto penetre. Y mientras tanto siguen paseando por allí su propuesta para que Núñez Feijóo sea investido presidente del gobierno. A esta hora no parece que vaya a conseguir los apoyos necesarios, y menos después de haber conseguido enfrentar a todo el Parlamento contra ellos. La única fórmula para que haya un gobierno que dé estabilidad a España y se garanticen los derechos de todos los españoles en términos de igualdad es que Alberto Núñez Feijóo esté al frente de un gobierno en minoría del Partido Popular en el gobierno de España. Y en eso vamos a seguir trabajando para que a final de septiembre se pueda materializar. ¿Por qué? Porque la otra posibilidad es o una repetición electoral, algo que en esta comunidad autónoma tienen muy claro los ciudadanos que había que evitar, y por otro lado, si no, es un gobierno de bloqueo, donde lo que se entrega por llegar al poder, lo que entregaría por llegar al poder Pedro Sánchez sería nada más y nada menos que la igualdad entre todos los españoles y nuestro Estado de Derecho, admitiendo una amnistía que está fuera del marco constitucional. Por lo tanto, nosotros, el Partido Popular, con Alberto Núñez Feijóo al frente, es un partido de principios, un partido serio y un partido para servir a España, y no como pretenden otros para servirse de España para acceder hasta el poder. Bueno, y el caso es que sí han intentado enredar, claro, a lo largo de esta semana con la reunión entre Yolanda Díaz y Puigdemont. Uno de los debates que ha surgido, que leíamos en las páginas de los periódicos, en los editoriales, y del que ha dado cuenta la derecha y la extrema derecha en España, es si puede alguien reunirse con lo que denominan un prófugo de la justicia. Claro, contado así, bueno, es uno de los asuntos que ha sido también objeto de debate esta semana en La Cafetera. En Europa ha sido eurodiputado
porque mucha gente en Europa, y de hecho se han negado las justicias de Alemania o de Bélgica a extraditarle porque dudan de ese delito y de esa acusación, ¿no? Con lo cual es verdad que es verdad que en España está perseguido por la justicia y es un exiliado, pero bueno, su figura es verdad que suscita ahí más pues algún matiz y alguna duda a este respecto. Claro, entonces se puede considerar un prófugo de la justicia cuando la equiparación del delito en Europa tiene una consideración diferente. Un prófugo de la justicia española es, o sea, otra cosa es que tú digas si es justo o no, pero de la justicia española es un prófugo. Y Alemania y Bélgica y tal, ¿lo será o no? No lo sé, no estoy entrando en eso. Lo que estoy diciendo es que es un prófugo Pepe, también es verdad que sí. Española. Eso no cabe la menor duda. Otra cosa es que me digáis, bueno, es que en otros sitios lo cuestionan. Bueno, no lo sé. Lo que sí sé es que es un prófugo de la justicia española. Claro, lo que pasa es que yo creo que también si quieres negociar pues la paz, incluso recurriendo a términos similares, la tienes que negociar y te tienes que reunir con las personas que están protagonizando digamos, o con los representantes de la otra parte. En este caso, negar que Puigdemont es una de las patas, aunque no sea la única de Junts, pues creo que quizá podríamos dudar si era conveniente que la vicepresidenta en funciones sea la que encabeza esa reunión por un poco el aspecto estético que decías. Pero al final yo creo que si quieres buscar una solución para la crisis en Cataluña, y en este caso para la investidura, pues es difícil obviar esa parte. Pedro Ballén publicaba un tuit en estos días precisamente haciendo alusión a este tema, porque claro, uno se imagina un prófugo de la justicia que para reunirse con él pues hay que ponerse un saco en la cabeza, coger un coche en medio de la noche o aterrizar en un aeródromo y que te sienten a escondidas en un lugar clandestino. Pero es que la reunión de la vicepresidenta del gobierno, de Yolanda Díaz, de la responsable de Sumar, con Puigdemont, tuvo lugar no solamente con luces y taquígrafos, retransmitido por las cámaras de televisión, tuvo lugar en el Europarlamento. De manera que, hombre, igual también no responde al arquetipo que nos imaginamos de prófugo de la justicia, a pesar de todo el debate que ha suscitado este asunto en torno a eso, que por otra parte también es un asunto debatible, porque la naturaleza de este delito tampoco se puede precisamente equiparar a otros delitos. Cuando uno dice un prófugo de la justicia, pues se imagina reuniéndose con un descuartizador, o con un asesino en serie, o con alguien que ha provocado un conflicto militar. Pero lo cierto es que la naturaleza política de este delito pues hace que la interpretación sea necesariamente diferente. Pero el caso es que esto ha sido un asunto que sí ha estado en boca de todos, que ha formado parte del debate público y que todavía continúa a día de hoy en las portadas de los periódicos. Nos quedan semanas de esto, ¿eh? You hold this map, I'll hold your hand. Take this love around the world. Don't mind those crows buzzing around your head. Nothing's gonna hurt you, girl. I believe you're here for a while, then we die. But I believe this love is stronger. Mientras tanto, el Partido Popular ha aprovechado la Eurocámara para reprochar al Gobierno la negociación con Puigdemont en los debates por la presidencia de la Unión Europea. Los conservadores no han desaprovechado la oportunidad de bajar a la arena nacional durante las comparecencias de Yolanda Díaz, de Escrivá, de Pilar Alegría, de Zeta y Subirats, convocados para esbozar las prioridades de la presidencia rotatoria de España que ostenta este semestre. Hoy es recogido en el diario.es. No han servido ni las advertencias del presidente de la Comisión de Empleo para que la política española quedara a un lado, no han hecho caso. El PP no ha desaprovechado la oportunidad para atizar al gobierno de Sánchez durante los debates en el Europarlamento. Bueno, el caso es que Sánchez se mantiene firme en dialogar con Junts pese a la presión de la vieja guardia del PSOE, dice Público.es, dice hoy que la hoja de ruta es clara, que el método también, los límites, la Constitución española. Falta cómo se concreta, pero el PSOE con Pedro Sánchez se mantiene firme en la vía del diálogo con Junts para sacar adelante la investidura, dice Público.es.
También vemos informaciones parecidas, informaciones de corte similar, con enfoque en esa misma dirección, en Infolibre, y mientras tanto, pues otros asuntos que van salpicando los periódicos. Decía, se está produciendo debate en el Parlamento, se está preparando el semestre europeo. Ayer vimos cuál es la estrategia europea en materia educativa para el gobierno de España. La verdad es que la guerra de Ucrania lo salpica todo, incluso este asunto. Ayer escuchábamos el debate relacionado con la educación, donde también se hablaba de esto. La presidencia española sigue considerando de la máxima prioridad el apoyo al pueblo de Ucrania, que lleva más de un año y medio bajo la agresión armada, ilegal e injusta por parte de Rusia. España está lista para coordinar a nivel europeo las respuestas educativas que sean necesarias para el apoyo a Ucrania. Nos sentimos plenamente identificados con la tarea crucial que le corresponde a nuestros sistemas educativos para mejorar las capacidades personales y profesionales imprescindibles para que Europa supere con éxito el reto verde, el digital, el de la cohesión social y el de la igualdad de género. De esto también va la autonomía estratégica abierta de la Unión que ha defendido el presidente Sánchez. Apoyamos, por tanto, el Año Europeo de las Capacidades, una tarea que, como dijo el propio comisario Schmit, es importante también para que tengamos unas democracias saludables. Para avanzar hacia estos objetivos, la presidencia española apoya el desarrollo ambicioso del espacio europeo de educación, de cara a la revisión prevista el próximo mes de octubre y con el compromiso del pleno funcionamiento en 2025. Queremos, además, garantizar que las líneas de trabajo para su continuidad hasta 2030 sean ambiciosas y realistas. Que además esta semana en materia educativa también es una semana especial. Han comenzado los institutos, algunos colegios empiezan más tarde, en algunas comunidades autónomas, pero de forma amplia comenzaba la vida escolar, con todo lo que supone de terremoto en cada hogar, cada familia, cada crío que tiene que volver al colegio después del verano con el olor del estuche nuevo, con la mochila, con las ganas de ver a los compañeros, y también un poco de respiro para los padres durante algunas horas, porque el verano siempre también obliga a gestiones de tiempo y a gestiones de entretenimiento que para los que esta sociedad está poco preparada. Pero bueno, ya sé que habéis vivido cada uno un terremoto, porque he visto numerosos mensajes que nos llegaban a la cafetera de ya quedan pocas horas, y se va recuperando poco a poco la normalidad, y así poco a poco nos vamos incorporando también a las rutinas, a escuchar la cafetera cada mañana, a poder conversar aquí. Oye, conversar también con los oyentes. Esta semana ha sido maravillosa porque, entre otras cosas, hemos llamado a varios oyentes de forma clandestina, irrumpiendo en sus vidas de forma improvisada, sin avisar, y hemos tenido algunas alegrías estupendas. Por ejemplo, hemos conocido a Gonzalo, es luthier en Alemania, y hemos podido charlar con él aquí en la cafetera. La presión que hacen las cuerdas sobre la tapa a través del puente, diría que está en torno a los 20 y pico de kilos constantes, ¿no? Y hay que pensar que un violín tiene unos 30 y pocos centímetros de largo, y la tapa, que es de abeto, tiene en su punto más grueso debajo del puente unos 3 milímetros. Wow. Y eso está soportando unos 20 y tantos kilos de presión constantes. Porque el programa nos permite conocer a un montón de gente, a un montón de oyentes, cada uno con actividades más diversas. Antes hemos escuchado en la apertura también que nos enviaba un mensaje con mucho cariño un oyente de la cafetera que se dedica a la alfarería. Así que, bueno, el talento de la resistencia de la cafetera es extraordinario. También salva la reputación del programa, porque ayer ocurrió una cosa. Bueno, sabéis que esta semana ha fallecido María Teresa Campos, la periodista, la mujer que
supo cambiar las formas en televisión, introducir la política, sumarla al entretenimiento en esa suerte de tertulias políticas que nacieron, que vieron al calor de su programa, que vieron su nacimiento. Fue una de las creadoras de las tertulias políticas tal y como las conocemos. Bueno, María Teresa Campos fue una innovadora en el mundo del periodismo. Falleció esta semana, como falleció María Jiménez, la artista. Hubo una cierta broma porque, claro, todo esto es muy generacional y ayer confesaba, decía, yo no conozco mucho la trayectoria de María Jiménez, pero ya estaban allí los oyentes de la cafetera para salir al rescate y decían algunos oyentes, espérate, claro que la conoces, solo que no sabes que la conoces. Se acabó, porque yo me lo propuse y sufrí como nadie había sufrido y mi piel se quedó vacía y sola, desahuciada en el olvido. Y después de luchar contra la muerte empecé a recuperarme un poco y olvidé todo lo que te quería y ahora ya, ay, mi mundo es otro. ¡Ole! Bueno, hasta aquí, Leo. Elena Castillo, que se deshizo. Ayer ya recibí suficiente, o sea que no hace falta que lo reproduzca durante todo el fin de semana. Ya he recibido suficiente dosis de amor al confesar mi ignorancia absoluta. Ya sé que es hacer apología de la ignorancia, pero es verdad, no conocía la trayectoria de María Jiménez y es una trayectoria absolutamente espectacular, como estuvieron recordando los oyentes, una defensora, una pionera, tanto en su disciplina artística como también una mujer que supo con valentía romper el miedo y denunciar el maltrato, denunciar el empoderamiento de la mujer. Bueno, todo eso nos lo fue desvelando. Ayer hablamos con Pilar del Río, que también nos hacía una lectura precisamente sobre esta mujer, sobre su vida, sobre su trayectoria extraordinaria. Así que dos mujeres que se despidieron, María Teresa Campos y también María Jiménez, que se despidieron esta semana. Y se ha hablado mucho de feminismo, porque esta misma semana también hemos tenido colocado en el foco precisamente las consecuencias del gesto de Rubiales, con ese abuso, con ese beso no solicitado, con ese pico durante una celebración y las consecuencias que todo esto ha desencadenado. Se ha hablado mucho de feminismo, de machismo. Bueno, esta semana ha tenido mucho protagonismo Irene Montero, la ministra de Igualdad, ministra en funciones, y hay un debate sobre si mantendrá Sumar a Irene Montero como ministra o no. Ayer fue protagonista este tema de la rueda de prensa. Sumar se pronunció, decía, lo que toca ahora es hablar de contenido, pero el tema está sobre la mesa. Y en relación a la última pregunta, a la pregunta sobre la propuesta, ¿no? O digamos, ayer al comunicado, a la comunicación de Podemos sobre, bueno, pues el interés en que la ministra en funciones, Irene Montero, pudiese ser ministra en un futuro gobierno progresista. Llevamos diciendo todas estas semanas algo que también conocéis. Lo primero son los contenidos programáticos, lo primero es negociar con el Gobierno qué se quiere hacer. Para Sumar, el qué se quiere hacer siempre son las políticas útiles que mejoran la vida de la gente, la situación de la inflación, la situación de la subida de los combustibles, del aceite, las dificultades para pagar la hipoteca están en el centro de las preocupaciones de Sumar y, por lo tanto, en el centro de las negociaciones con el Gobierno. Ahora mismo no toca hablar de personas, no toca hablar de la señora Montero, pero de ninguna otra persona. Toca hablar de contenidos y negociar, como siempre ha hecho Sumar, nuestros compromisos y nuestra agenda social para una legislatura que necesitamos un gobierno progresista. Pero bueno, lo cierto es que el debate está sobre la mesa. ¿Debería repetir Irene Montero como ministra de Igualdad? Todavía no se está hablando de los ministerios, habida cuenta de que todavía ni siquiera se sabe si Pedro Sánchez podrá ser investido. Primero tenemos que vivir la investidura de Núñez Feijóo, aunque conduzca, como todo indica, a esta hora a una votación fallida. Pero bueno, ayer, en efecto, el fiscal general avaló y defendió la ley del solo sí es sí, tal y como la defendió Irene Montero, no su modificación por parte de PSOE-PP. Y el caso es que sobre Irene Montero, pues en estos días sí ha habido
muchas voces que apuntaban en esa dirección. Escuchábamos a Ione Belarra en esta misma semana también señalando que propondrán que en el gobierno de coalición la ministra de Igualdad vuelva a ser Irene Montero, y eso se ha colocado también en el debate en el seno de la izquierda. Bueno, de las mujeres, del deporte de élite, de las enormes dificultades que enfrentan, vamos a hablar hoy precisamente en Plata o Plomo con una sucesión de documentales extraordinarios que ponen en valor también la enorme dureza, el sacrificio y los equilibrios que tienen que hacer las mujeres que participan en estos deportes de élite. Lo hablaremos ahora a continuación. Pero antes vamos a ver cómo ha retratado la prensa internacional todo esto que estamos señalando, de qué manera han conducido, y así también planeamos por algunas otras noticias que ya han quedado en segundo plano, pero que siguen siendo analizadas por la prensa internacional. Lo hacemos con Pilar de la Peña, ya lo sabéis, cada viernes aquí. Gracias a todos. Esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, no estás sola. Programas de radio, de televisión en España, la prensa burlándose de nuestra propuesta. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Que a democracia vai ganhar. En España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 64%. Rodrigo Rato is under investigation. Dejaré lo mejor de mí, para poder estar a la altura de la confianza que ustedes me han entregado. No olvidamos justicia, verdad, respeto. Seguimos. Bueno, pues uno de los ejercicios que hacemos aquí cada semana y que recuperamos ahora tras la vuelta de las vacaciones es analizar la prensa internacional, porque nos ayuda a observar la manera en la que se proyecta la imagen de España en el exterior, la imagen que damos, y también un poquito qué cosas tienen repercusión, y obtenemos una lectura además un poquito más distante sobre la actualidad española, que nos viene bastante bien porque aquí todo se vive con una pasión extraordinaria. Lo hacemos de la mano de Pilar de la Peña. Pilar de la Peña, buenos días. Hola, buenos días. Claro, en una semana en la que es imposible no referirse a la conversación con Puigdemont, las condiciones puestas para apoyar la investidura de Pedro Sánchez por el líder catalán y la amnistía, el precio que ha puesto. ¿Qué tal lo ha recogido la prensa internacional? Pues con bastante profusión, podríamos decir. Es verdad que todo lo que tiene que ver con Cataluña siempre tiene bastante tirón. Irónicamente, la reunión de Yolanda Díaz y Carles Puigdemont en Bruselas, antes de las declaraciones del expresidente catalán, tuvo poco impacto, no tuvo demasiado. Algún medio lo recogió, Liberación, alguno más, pero no tuvo demasiado eco. Sin embargo, la rueda de prensa posterior, en la que anuncia un poquito o desvela cuáles son las condiciones y las líneas o los puntos máximos que defiende o que quiere para esa negociación con el PSOE o con el gobierno para apoyar la investidura de Pedro Sánchez, pues sí que han tenido un enorme eco. Han sido pues recogidas desde el Financial Times, Le Figaro, Bloomberg, la Deutsche Welle, Reuters, el de Político. En general sí que ha tenido mucho eco. Y así, de forma general, lo que se destaca es que Carles Puigdemont ha puesto un alto precio. Eso es al menos lo que destaca o lo que señala más o menos de forma unánime la prensa internacional. De Político, por ejemplo, habla de ultimátum, Le Figaro sí da de alto precio, Reuters también de duras condiciones, Liberación cree que ha puesto a Sánchez contra la pared. Existe un poquito la sensación de que esto va a dificultar la negociación, porque pues muchos medios internacionales consideran que esta ley de amnistía y esta amnistía para el movimiento independentista pues es un asunto, eso es un punto que va a ser complicado que el gobierno socialista ceda, ¿no? También se recuerda que el propio Carles Puigdemont, de Financial Times, por ejemplo, dice en su titular: el fugitivo catalán Carles Puigdemont. Otros recuerdan que está exiliado desde hace varios años en Bruselas, y son los asuntos las visiones que se dejan o que se entreven y que se leen en la prensa internacional. Y luego hay un artículo que lo que pasa es que es anterior a estas declaraciones del expresidente catalán, que es más que un artículo, es un editorial de nada menos que el Washington Post, que es un diario tan importante y con tanto peso en la opinión pública mundial. Pero es verdad que
unos días antes de esta reunión de Yolanda Díaz y de la rueda de prensa de Carles Puigdemont, publicó un editorial titulado algo así como España es rehén de una facción de extremistas regionales secesionistas, ¿no? Y destacaba un poquito cómo, bueno, por una destacaba que España había escapado de esta plaga que decía que asola Europa de tener gobiernos populistas y de extrema derecha o gobiernos participados, ¿no? Y que en este sentido, a pesar de que las encuestas decían que había muchas posibilidades de un gobierno del Partido Popular con Vox, los votantes habían dado un mensaje y habían colocado casi en un empate al actual gobierno de Pedro Sánchez, a las fuerzas que respaldan al gobierno y a la oposición conservadora, ¿no? Y entonces destacaba que esto había hecho revivir o había hecho que Carles Puigdemont y en concreto Junts per Catalunya pues tuviera un nuevo peso y una influencia en la política española, ¿no? Y antes de conocer los detalles decía que las posiciones y las demandas de Carles Puigdemont, que mencionaba la amnistía y también un nuevo referéndum, que no eran razonables y no podrían ser valoradas por ningún presidente de gobierno ni por ningún tribunal en España, ¿no? En este sentido dejaba caer que Pedro Sánchez podía ofrecer una serie de estímulos y mencionaba, por ejemplo, condonaciones de algunas deudas o una mayor implantación, un mayor uso del catalán en las instituciones, pero señalaba que probablemente España tendría que volver a las urnas, ¿no? Esto era la idea del Washington Post antes de conocer, ya te digo, las palabras de Puigdemont. El análisis general que hace la prensa internacional es que con la exigencia de una ley de amnistía, se pone difícil y no parece previsible o fácil el acuerdo para la formación de gobierno. Otro de los asuntos que sin duda ha tenido un gran recorrido, nos contabas esta semana, un gran recorrido en la prensa internacional, ha estado relacionado con el caso Rubiales. El despido del seleccionador, la denuncia de Jenny Hermoso en la Fiscalía, esto, ¿qué tal acogida está teniendo en estas últimas horas? Pues pasa un poco lo mismo que con Cataluña, con algunos temas. Realmente todo el escándalo y todo el caso Rubiales se ha tenido tanto eco en la prensa internacional y en general fuera de España que todas las pequeñas derivadas y noticias que van surgiendo a raíz de esto pues están saltando, están teniendo muchísimo eco, ¿no? Ya hemos comentado a lo largo de toda esta semana cómo destacó, cómo trató y cómo realmente indignó todo lo sucedido con este escándalo del beso forzado, que es el término con el que se designa lo sucedido en prácticamente todos los medios internacionales, el beso forzado de Luis Rubiales, y sigue dando que hablar, ¿no? Esta semana también pues ha tenido mucho eco precisamente el despido de Jorge Vilda, el seleccionador español que dirigió al equipo femenino durante el Mundial y que consiguió ganar el Mundial. Sin embargo, pues su actitud posterior y sobre todo esos aplausos a las palabras y al discurso pues bastante machista de Luis Rubiales son lo que finalmente parece que le han condenado, y era algo que destacaban numerosos medios desde la BBC a otros muchos medios de comunicación, tanto de deporte como más generales, ¿no? El hecho de que Jorge Vilda hubiera caído pues es algo que incluso alguno calificaba de una destitución justa, y ha tenido bastante eco. Y luego esta última noticia del anuncio de que Jenny Hermoso pues denunciaba o iba a llevar realmente su denuncia a la Fiscalía contra Luis Rubiales, pues también es ampliamente destacado en numerosos medios que siguen poniendo de relieve la gran reacción que ha habido en España con este caso. La BBC, por ejemplo, señalaba que hay una posibilidad real de cambio en el país con todo este caso. También se analizaba un poco el impacto para la imagen de España, que también lo mencionamos, y que incluso Pedro Sánchez lo ha defendido en alguno de sus comparecencias recientes. Pero sí es verdad que todo lo que tiene que ver con este caso, con las demandas de la selección femenina y esta reivindicación de la ley del consentimiento, de la importancia del consentimiento, está teniendo mucho eco fuera. Oye, hay más asuntos también que han llegado a la prensa internacional, a Israel. The Times of Israel destacaba cómo el dictador Franco construyó su régimen vilipendiando a los judíos, aunque luego haya intentado ocultarlo en la historia, ¿no? Sí, esto es un reportaje que ha publicado esta semana The Times of Israel, que es un periódico en inglés que se publica en Israel, y
se hacen eco y resaltan, y de hecho hablan con Paul Preston, el historiador, que acaba de publicar un libro que se titula Arquitectos del Terror, y bueno, que explora un poquito todo la importancia que tuvo realmente la retórica antisemita, incluso la propaganda antisemita para Franco y a lo largo de España, ¿no? El artículo explica que realmente digamos, los discursos antisemitas han tenido bastante peso en la historia de España y menciona en concreto la expulsión de los judíos de 1492, con lo cual es algo que no es nuevo en la historia de España, pero pone de relieve que a partir de la proclamación de la Segunda República en España, pues realmente juegan un papel clave en la política, ¿no? Y en este sentido, pues pone de relieve que fue parte del discurso que elaboró Franco para justificar el golpe de Estado y la guerra civil, ¿no? que construyó esta especie de mito de la conspiración judeo-masónica bolchevique, que era lo que estaba intentando acabar con los valores de la civilización cristiana en España, ¿no? Que fue un poco este marco que utilizó Franco para justificar, ya te digo, el golpe y la guerra, incluso su propio régimen, y entonces se repasa con la ayuda de Paul Preston y sus reflexiones, pues un poco cómo además toda esta propaganda antisemita pues tuvo muchísimo peso, incluso al final, después de acabar la guerra, ¿no? Y que a pesar de que ya a partir sobre todo de terminar la guerra, incluso más adelante, a partir de finales de los 50, de los 60, cuando Franco intenta mejorar y salirse un poco de ese aislamiento en el que está sumido, intenta acercarse al Congreso Judío Mundial, incluso intenta acercarse a Israel, un poco de la mano de Estados Unidos, pero según Preston y según destacan en The Times of Israel, estaba bastante basado en mentiras, en la propaganda. Intenta un poco desligarse de estos discursos antisemitas, señalando que desde España pues se ayudó a algunos refugiados judíos, pero vamos que lo que destaca el periódico es que básicamente fueron mentiras o fueron un intento de distanciarse y de borrar, pero que el antisemitismo fue una parte clave del legado de la dictadura. Además hemos visto también en estos días cómo las lluvias torrenciales que se han registrado en la zona centro del país han sido ampliamente destacadas en medios internacionales, aunque también TFI estaba subrayando algo de lo que han alertado los científicos, los ecologistas. El 75% del suelo en España está amenazado por la desertificación. Sí, es paradójico estas dos noticias que han coincidido en esta semana. Es verdad que las tremendas inundaciones que vivimos a principios de semana han llamado la atención, y sobre todo las imágenes han llegado a numerosos medios internacionales, han sido puestas de relieve. Además han coincidido con estas importantes inundaciones y también con estas lluvias torrenciales que han sacudido otros puntos de Europa, ¿no? En Grecia, en Turquía, en Bulgaria ha habido también importantes devastaciones por estos fenómenos climáticos extremos. Y bueno, ya te digo que si echas un vistazo, pues desde The Guardian, Al Jazeera, la BBC, Reuters, en fin, se pueden ver las imágenes del destrozo y de las inundaciones en buena parte de la prensa internacional. Pero curiosamente también hay este reportaje en TF1, en la televisión francesa, que pone de relieve el otro gran riesgo del otro fenómeno climático extremo, del cambio climático y del calentamiento global que afecta a España, ¿no? Y explora directamente la posibilidad o el riesgo que hay en España de que el 75% de la superficie se desertifique, ¿no? Termina siendo desertificado. Es algo además que ha entrado en el debate político en Francia, porque Jean-Luc Mélenchon, el partido de Jean-Luc Mélenchon y en general la oposición de izquierdas está poniendo de relieve este riesgo que también empezó a llegar a Francia, ¿no? Los problemas de falta de agua, y bueno, pues se ha recordado que hay numerosos estudios que indican que en España hasta el 75% de la superficie corre el riesgo de desertificación, ¿no? Hablan pues con varias ONGs, citan algunos científicos y advierten de que este riesgo es real y bueno, pues que es una de las amenazas que se cierne sobre España. El 74% dicen de la superficie. Te digo que citan varios estudios, y en concreto la estrategia nacional del Ministerio de Transición Ecológica en España. Así que la prensa internacional con el foco, con la mirada puesta en nuestro país, en el análisis que hacemos cada semana aquí en la cafetera. Pilar de la Peña, gracias. Gracias a la Resistencia, siempre.
Los oyentes de La Cafetera sostienen este programa. Hazte mecenas y únete ya a la resistencia cafetera. radiocable.com/mecenas. La Cafetera y Neutral presentan Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos o ganas o mueres. Con Fernando Berlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Estamos juntos. Somos un trío. ¿Nosotros vivimos románticamente juntos? Hola, habla con Walter White. Usted dijo que estaba casi muerto, ¿vale? Dijo que moriría en cualquier momento. Éramos capaces de ser y hacer todas esas cosas porque estábamos informados por grandes hombres reverenciados. Plata o plomo, el mundo a través de las series de televisión, a través de los documentales, de las películas, con Ana Pastor Neutral. Ana Pastor, buenos días. Muy buenos días. Tras la vuelta del verano, como hemos tenido además un final de temporada, un final de verano muy agitado en torno al feminismo, todo el caso Rubiales que ha salpicado la actualidad, que ha estallado en la actualidad, las reivindicaciones feministas, el fútbol, el deporte femenino, todo esto ha estado muy presente y me decían, pues mira, vamos a hacer una selección de documentales relacionados con precisamente las dificultades de las mujeres en ciertos deportes, pero bueno, me has hecho una selección gigante. Sí, es que yo soy, ya sabes, muy fan en general de los documentales, en particular de los documentales de deportes y sobre todo de ellas, ¿no? Creo que además se ha quedado muy buen mes, como tú decías, después de la polémica, para poner en valor pues el mérito deportivo, que creo que el tema de Rubiales, como ha impactado en el tema de la igualdad y del feminismo, obviamente por lo que hizo, a mí me da mucha rabia y creo que a mucha gente que nos gusta el fútbol que se aparte, y es lo que algunos están intentando, el gran mérito de conseguir ganar la Copa del Mundo, que es una cosa increíble y que a ellas de alguna manera se les ha arrebatado, ¿no? Pero tengo una lista larga pero muy interesante. Mira, la primera de ellas, la primera recomendación de la lista para mí es el documental en Amazon de Alexia Putellas. ¿Por qué Ad Mayora? Porque es como veo el fútbol. Siempre a más, querer más, ganar más, entrenar más. Por eso quería ser la mejor del mundo. Igual hay gente que no sabe quién es, además de estar en la selección, además de ser una de las jugadoras que empieza a generar el Se Acabó el otro día para ayudar a Jennifer Hermoso. Ella ha hecho historia en España. Es una jugadora del Barça que, como digo, también está en la selección y que es la primera mujer en conseguir un Balón de Oro para nuestro país y es la segunda persona. Digo que ha hecho historia porque la primera persona en España que lo consiguió lo hizo en 1960 y fue un hombre. Ella es la segunda. Bueno, es una jugadora espectacular. En Amazon, en este documental, que tiene varios capítulos, lo que cuenta de Alexia es, por un lado, de dónde viene. Es una niña que le encantaba jugar al fútbol, pero que dice una frase maravillosa, que nunca soñó con ser jugadora porque entonces no había referencia, cosa que ahora estamos viendo ha cambiado. En todo ese proceso de llegar a un equipazo como el Barça, etcétera, pierde a su padre, su madre explica, nosotros somos una familia obrera, verla debutar en el Camp Nou en un partido que cuenta ese documental contra el Real Madrid es una cosa increíble para una familia así. Y bueno, creo que reúne mucho análisis sobre el éxito y reúne también mucho de dónde viene la gente que llega arriba, que no solamente se lo regalan, sino como en el caso de Alexia Putellas, pues se lo ha currado mucho. Ya, esto es podría ser un género en sí mismo, los documentales sobre grandes personalidades deportivas. En este caso además ha sido muy alabado también la historia que se cuenta de Alexia Putellas. En Amazon has dicho, ¿no? En Amazon. Tengo otra que es más coral, otra propuesta que es de HBO, esta la conozco bien porque hemos participado, que se llama Un sueño real y cuenta la historia de un equipo de barrio que, bueno, empiezan a jugar en lugares cuando acaban de trabajar, cuando llegan a entrenar a los sitios. Este equipo a veces tiene que esperar o no puede entrenar porque hay un equipo de chicos jugando, y ese mismo equipo de barrio se acaba convirtiendo en el actual Real Madrid femenino, en el que entre otras está otra de nuestras campeonas de la selección, Olga Carmona, que es quien nos dio la final. Pase lo que pase, luchar hasta el final.
quiero ganar títulos y sé que es el sitio. Necesidad de victoria para el equipo de David Aznar. Pero no me hagáis hacer el gilipollas. Yo no tenía que renunciar a ser madre porque fuera futbolista. It's not easy to having a baby as a same-sex couple. Varios capítulos también. ¿Por qué me gusta y por qué creo que, como tú dices, es en sí mismo un género? Porque te das cuenta de lo diferentes que son algunas cosas las estrellas del fútbol femenino y las del masculino. En Un sueño real puedes escucharlas hablar, por supuesto, de maternidad, de la homosexualidad, las ves yendo a los partidos en el tren estudiando, por ejemplo, se tienen que enfrentar a un partido muy importante, pero tienen también que hacer exámenes porque muchas de ellas siguen formándose. El tema de la dificultad, pues la diferencia de medios, ¿no?, que ellas tienen, era un equipo de barrio y terminan entrenando con los jugadores del primer equipo del Real Madrid. Ese cambio, digamos, de equipo de barrio a la élite, pues conlleva algunas cosas también que creo que se reflejan muy bien en este Un sueño real de HBO. Lo estoy viendo. A ver, lo habéis producido vosotros en Neutral, estoy viendo efectivamente en HBO la propuesta, 2 temporadas, ¿no? Sí, hay 2 temporadas. Una de ellas, de hecho, nos pilló con el COVID, que como sabéis se suspendió la liga. Algunas jugadoras de todos los equipos les tuvieron que comunicar cuando acaban las temporadas la continuidad o no, en mitad del COVID. Bueno, y te cuenta eso que te decía, ¿no? Cómo entrenan ellas con botellas de agua, ¿no?, cuando estaban en el equipo pequeñito, y cómo ves cómo entrenan los jugadores que en su propia casa tienen, bueno, pues gimnasios increíbles. Es más coral, como te digo, Un sueño real, pero te he seleccionado, además del de Alexia Putellas, algunos nombres propios que yo creo que sonarán también mucho y que abordan muy directamente algunos temas que están en nuestra sociedad. Por ejemplo, Ona Carbonell, que no es futbolista, ella es nadadora profesional y está en Rakuten. Tienen un documental que teóricamente te va a contar cómo alguien triunfa en un deporte en el que no nos ha ido mal como país, pero que en el que tampoco ganamos siempre, y en un momento dado ella se plantea la maternidad y cómo es la vuelta de la maternidad y enfrentarse a unos Juegos Olímpicos. Es una historia que yo creo que está muy bien y que empatizas mucho. Tú, por ejemplo, que tienes un bebé, no es solo para mujeres, no es solo para mujeres que les guste el deporte o para hombres que les guste el deporte, sino que tiene que ver con un esfuerzo y una presión que a veces es muy difícil para ellas. Como te digo, el de Ona Carbonell. Y hay otro de Carolina Marín, que está muy bien también, también está en Amazon, que afronta muy directamente el asunto de la salud mental y las lesiones. La salud mental, que en fin es un tema recurrente afortunadamente ahora. En el caso de Carolina Marín, se lesiona de la rodilla en un momento clave de su carrera deportiva y se da cuenta de que ha habido mucha influencia de cómo estaba anímicamente. Entonces la ves abiertamente llorar, ellas nunca tienen miedo, es mi sensación al ver los documentales, de mostrar eso que se dice que es una debilidad, pero que cuando las ves a ellas te parece que es de una fortaleza increíble. ¿Cuál es el precio a pagar por ser la mejor jugadora de la historia después de su lesión? La campeona olímpica afronta el periodo más trascendental y exigente de su vida, un año filmado con un acceso inédito, dicen en Prime Video, y tenías también Osaka en Netflix. Sí, hasta ahora hemos hablado de nombres de deportistas o españolas o de equipos españoles. Osaka es el primero de ellos que te quiero proponer de fuera. Traigo 4 propuestas extranjeras. Osaka es un documental en Netflix de una tenista, salimos también del fútbol. Se hizo bastante conocida porque en uno de los partidos que recordaré en Francia rompió a llorar y hubo mucha polémica sobre si podía aguantar o no la presión, cuando todavía no se hablaba tanto de salud mental. Este documental habla del sacrificio de plantearse también qué hay después, es decir, ella en el documental se pregunta: si yo no soy lo que soy ahora mismo, ¿qué voy a ser? Si yo lo que sé hacer es jugar al tenis y ganar cuando lo consigo, ¿qué puedo ser después, ¿no? Entonces te habla mucho, sí que está muy centrado en la presión de una jugadora de la élite, que además, como sabéis, el tenis encima es un deporte muy individual. O sea, en el baloncesto o en el fútbol todo es más coral, pero en el caso de Osaka está muy bien reflejado. Está en Netflix y un poquito más amable, que ya sé que a ti te gustan las cosas amables y optimistas. Tengo otra propuesta en HBO, seguro que la gente sabe quién es Natalie Portman, la actriz impresionante. Pues ella ha hecho un documental que se llama Angel City, que es el equipo de fútbol que ha fundado Natalie Portman. 1, 2, 3. Nunca
imaginé que acabaría teniendo algo que ver con el deporte profesional, ni por supuesto que sería copropietaria o cofundadora de un equipo de fútbol femenino profesional. Pero ha sido, sin lugar a dudas, una de las experiencias más gratificantes de mi vida. Y estos son todos los hombres nominados. El protagonista de los Globos de Oro fue el movimiento Time's Up. Hemos marcado un límite muy claro. Esto ya no es aceptable. Cosas que nos pasaban dando por hecho que el mundo era así, eso ha cambiado. Uno de los eventos de Time's Up fue con la selección nacional femenina. Estaba luchando valientemente por la igualdad salarial y ver todo ese talento impresionante y ese potencial impresionante y que aún así estén tan infravaloradas. Estos días que se habla mucho del equipo en el que están Beckham, Messi, etcétera, este es un equipo de mujeres, fundado por mujeres, jugadoras mujeres y que están en una liga de mujeres. Es curioso porque en Estados Unidos, en los colegios hay mucha tradición de que las niñas juegan al fútbol, pero no había, digamos, una afición profesional al fútbol como la hay en España. Y empieza a haber algunos ejemplos en la liga masculina, como digo, el equipo de Beckham y el de Natalie Portman, que la acompañan en esta aventura. Otros rostros conocidos. Un documental en 3 partes sobre los orígenes de este club y su primera temporada en la Liga Nacional de Fútbol Femenino. Me encanta este ejercicio porque, fíjate, que muchos de estos nombres, a ver, seguramente los más seguidores de estos deportes puede que los conozcan, pero creo que y seguramente esta es una buena metáfora, ¿no? Para mí son completamente desconocidos. Seguramente si fueran nombres de protagonistas hombres, tienen mucha más trascendencia, son mucho más conocidos. Me encanta que hagamos un ejercicio para ver nombres propios y batallas y retos propios de mujeres, ¿no? que han tenido que enfrentar. Me parece maravilloso. Nos llaman guerreras en Filmin. Sí, me voy hacia el sur, que en este repaso que estamos haciendo hemos hablado de España, hemos hablado de Norteamérica y de Japón con Osaka y con Angel City, pero Nos llaman guerreras es una apuesta venezolana, está en Filmin y además de recorrer algunos de estos temas, el esfuerzo y demás, habla de la pobreza. Si antes decíamos que las jugadoras en Un sueño real tienen otros trabajos, además de tener que ser jugadoras en la Liga Profesional Española. De hecho, ahora mismo está la huelga en marcha en la Liga Española de ellas porque no les han mejorado el convenio colectivo. Bueno, no tienen ese convenio colectivo que pedían. Ni siquiera estamos hablando de equiparar sueldos, estamos hablando de mejorar sus condiciones. Si esto lo trasladas a Latinoamérica, en concreto a Venezuela, pues estamos hablando de un entorno de pobreza, ¿no? Y entonces son el equipo de jugadoras que las llaman guerreras porque en la selección consiguen buenos registros y bueno, es una historia también muy bonita que yo desconocía y que recomiendo a mucha gente. Gimnasta el médico depredador. Esta es durita, de las que a ti no te gustan. Yeah. Gimnasta, el médico depredador. Este es un médico que forma parte del equipo de entrenadores, etcétera, de grupo de gimnastas. Es muy duro este documental, fue una denuncia pública que se hizo sobre abusos a los que estaban siendo sometidas. Insisto que es muy duro porque sé que a ti no te gusta, pero creo que es una denuncia que está muy bien contada y es un documental en Netflix, Gimnasta, que creo que hay que ver. Con el estómago tranquilo, pero hay que verla. Está bien dentro de la serie. ¿La niña del gancho en Filmin? Y este es un cierre, a mí me gusta mucho el baloncesto, esta es mi última recomendación, es un documental que está en Filmin muy chiquitito que ha hecho Raquel Barrera, tiene ya unos años y es centrado en la primera mujer, podemos decir jugadora de baloncesto en nuestro país, Encarna Hernández, que empezó a jugar en 1931, fue también la primera mujer entrenadora y es una historia maravillosa, muy tierna y claro, desde la visión de alguien con 90 y tantos años que ha vivido muchas épocas del deporte y que, bueno, siempre en un segundo plano, porque es verdad que ellas siempre están en un segundo plano, ya lo hemos visto estos días, a pesar de que ella es una pionera y que ha conseguido poner también el nombre de España fuera, ¿no? Pero bueno, Encarna Hernández, una aparente abuelita que tenía un gancho espectacular jugando al básquet y que Filmin rescata para que podáis ver esta obra tan bonita de Raquel Barrera sobre Encarna Hernández. Pues es una maravillosa selección para romper los techos de cristal en el deporte con nombres propios, muchísimas mujeres que protagonizan diferentes deportes. Ana Pastor, Neutral, gracias. Muchas gracias. Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos o ganas o mueres. Con Fernando Berlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos.
oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Peggy 18. Recuperamos las buenas costumbres con la llegada de la nueva temporada, con la apertura de la temporada. Me preguntaban... Bartu, buenos días. Buenos días, Fernando. Qué gusto volver aquí. Después del verano. Yo tenía unas ganas que te pasas, porque además me preguntaron, me envió un mensaje en Joy de Silence, oye, ¿cómo hacemos esta temporada? ¿Seguimos con la sección de videojuegos? Digo, hombre, pues estaría bueno, digo, entre otras cosas, porque la sección de videojuegos que confeccionan los propios oyentes de la cafetera nos sirve de guía para tanto conocer nuevos títulos como para recuperar algunos conocidos. Y te voy a contar una cosa, Bartu. Escribió una oyente de la cafetera que nos dijo, oye, yo soy un poco mayor para iniciarme en el mundo de los videojuegos, pero os escucho todas las semanas y llevo todas las semanas, cada vez que lo escucho digo, debería probar alguno. Dice, a ver si me recomiendas un día alguno que sea de fácil instalación, que no sea muy complicado y tal. Digo, o sea, que hay mucha gente que está más allá del mundo de los videojuegos, que son oyentes que habitualmente no te los imaginarías en el rol de jugadores y que sin embargo conectan con la sección. Pues bueno, muy de agradecer ese comentario, primero de todo. La verdad, creo que para toda la gente que confeccionamos la sección semana tras semana a través del canal de Discord de la cafetera, el cual aprovecho para invitar a todos los oyentes de la cafetera que nos estén escuchando a que entren y participen, porque la verdad es que es un canal muy, muy activo. Y bueno, con respecto a este comentario de esta oyente, pues habría que pensar en la confección de una futura sección de videojuegos en las próximas semanas que vienen. Sí, sería interesante hacer unas recomendaciones para gente más neófita y sobre todo juegos sí que sean fáciles de jugar, claro. Claro, juegos que sean muy fáciles de jugar, muy fáciles de instalar o incluso que sean online, que no requieran de mucha instalación. Y para gente que nunca ha jugado pero que quiere jugar y que les guste un poco, como para engancharles un poquito más a esta sección. Pero en todo caso, hablar de eso está muy guay. Y hoy además Bartu venía con unos ejercicios muy interesantes. Ya le he dicho yo, digo, pero esto es una cosa muy vintage. Y me dice, no, espérate, que no es muy vintage. Porque vamos a hablar de un título, La Abadía del Crimen. Fíjate, la aventura gráfica se publicó en el año 1987 por la compañía española Ópera. Lo recuerdo perfectamente, pero claro, 1987 ya está en el Pleistoceno. Y sin embargo me decías, no, espérate, porque el juego también tiene su aquel, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, para los que no conozcan, La Abadía del Crimen es un videojuego de culto entre los amantes de los videojuegos en España. Fue un auténtico hito dentro de lo que es el desarrollo de videojuegos en España. Y la verdad es que todavía a día de hoy es un juego al que se tiene en alta consideración y en alta estima. Este juego, bueno, hay que decir que el nombre de la Abadía del Crimen y bueno, el juego en sí es una adaptación, Fernando, de la famosa novela El nombre de la rosa, de Umberto Eco, publicada en el año 80, si no recuerdo mal, la cual tuvo su propia adaptación cinematográfica en el año 86 por Jean-Jacques Gounod y protagonizada por Sean Connery y Christian Slater. Supongo que tú verías esa película. Yo personalmente me la he visto miles de veces porque es de mis películas favoritas, la verdad. Hombre, es que es un peliculón absoluto, la novela es un novelón absoluto. Y yo ya debo decir que yo jugué a La Abadía del Crimen. O sea, no fui un gran jugador, eso es verdad, pero lo tenía y por lo tanto sabía que era una adaptación de El nombre de la rosa. Lo que no sé si tuvo licencia para hacerlo, pero vamos, son dos personajillos que se van siguiendo uno a otro por esa abadía, por ese monasterio. Y entonces, cuéntanos cosas del juego. Sí, pues mira, precisamente por lo que comentabas, por lo de la licencia, investigando un poco sobre el juego, de hecho, bueno, los creadores del juego, que fueron, bueno, ahora lo buscaré, pero los creadores del juego pretendían
llamarla directamente el nombre de la rosa al juego. Sin embargo, por lo que tú comentas, por temas de licencia, derechos de autor y demás, no podían. Entonces optaron por el nombre de la Abadía del Crimen porque realmente la Abadía del Crimen era un título que tenía Umberto Eco en la mente para titular su novela, pero que acabó descartando. Y al final se acabó quedando con el nombre de la rosa por tener un significado mucho más poético y más interesante, ¿no? Para titular la novela. También porque, en propias palabras de Umberto Eco, él decía que el título de la Abadía del Crimen podía llevar a engaño a la gente que viera el libro en las librerías, ¿no? Que podía pensarse, bueno, esto es una novela de aventuras, ¿no? Y no iba exactamente por ahí la cosa. Sin embargo, bueno, la historia del nombre de la rosa tiene muchos componentes detectivescos y demás, ¿no? Cosa que en este videojuego también los tiene. Bueno, los creadores del juego fueron Paco Menéndez y Juan del Can. Fue producido, pues ya digo, por Opera Soft. Y bueno, este juego, claro, tú lo jugarías, me imagino, Fernando, o en un ZX Spectrum o en un Amstrad, o no sé cómo lo jugarías exactamente, porque claro, eran los sistemas en los cuales había disponibles en ese momento, en el cual el juego se jugó. Claro, en el Spectrum. Por eso me ha sorprendido cuando me has dicho, no, pero que no es que hoy no va a ser una sección vintage, que en esto soy yo muy... ¿Y por qué? Pues mira, porque precisamente, como ya digo, que bueno, primero de todo también decir que, bueno, el juego tiene un estilo de aventura gráfica, es decir, tú a través de los controles, bueno, principalmente cuando jugabas con Spectrum era a través de, creo recordar, con los botones de las flechas. Sí, con este y con eso vas moviendo los personajes. El juego está diseñado en perspectiva isométrica, lo cual era bastante innovador en ese momento. Y hoy en día todavía se sigue explotando ese tipo de perspectiva para muchos videojuegos, sobre todo de factura indie. Y bueno, estéticamente era un juego que fue muy, muy innovador también, o sea, tuvo un esfuerzo gráfico muy, muy, muy interesante. Y bueno, como ya decía antes, es un juego que se fue considerado de culto y demás, tal es así que 30 años después de su publicación, la empresa también española toledana, Alcachofa Soft, de los cuales hablé en la última sección de videojuegos en la que participé en la anterior temporada de La Cafetera, que por cierto aprovecho para decir, porque en la anterior sección comenté, en la cual hablamos, si recuerdas bien, Fernando, de Francisco Ibáñez, sí, de las distintas adaptaciones de videojuegos que tuvieron Mortadelo y Filemón, dije que las aventuras gráficas que esta compañía toledana precisamente se ha encargado de publicar no se podían encontrar a día de hoy. Mentira, o sea, ahí erré un poco. Sí que se pueden encontrar precisamente a través de Steam. Se pueden volver a jugar las aventuras gráficas de Mortadelo y Filemón a día de hoy. Y además, esta compañía, Alcachofa Soft, se encargó en el 2016 de hacer un restyling completo de la Abadía del Crimen. Se puede encontrar por Steam con el nombre de The Abbey Extendum, se llama, y sorpresa, Fernando, el juego es totalmente gratuito, no hace falta pagar por él, se puede jugar gratis. Mira. Le das al botón de jugar y automáticamente se te instala y lo puedes jugar. Y ya digo, es una maravilla, la verdad, el trabajo de restyling que han hecho de este juego, porque han hecho una mejora gráfica espectacular, añadiendo todo tipo, todavía trabajándolo mediante la técnica visual del pixel art, pero dándole un tratamiento gráfico muy, muy interesante, respetando la esencia del original, respetando la jugabilidad, pero añadiendo nuevas capas de elaboración y desarrollo, como por ejemplo, a mí lo que más me ha sorprendido al jugarlo, lo estuve jugando el otro día, de hecho lo empecé a jugar, es el apartado del sonido. O sea, el sonido del juego realmente, cuando lo estás jugando, y sobre todo yo recomiendo jugarlo con cascos, te da la sensación de que estás metido en esa abadía benedictina donde ocurren los crímenes. Ah, sí. Ah, wow. O sea, que lo han mejorado entonces. Sí, lo han mejorado enormemente. O sea, puedes oír, ¿no?, el graznido de los cuervos, el crepitar de las piedras, el resonar de las campanas. Y bueno, más que nada para que la gente también se haga un poco la idea de cómo es este juego. Como ya digo, como venía diciendo, está inspirado en El nombre de la rosa, en la novela de Umberto Eco. Si te lees la novela de Umberto Eco, eso no significa que tienes una guía del juego. Por ahí no va la cosa. El juego
tal y como ocurre con la novela, la acción, bueno, los dos personajes principales son Guillermo de Baskerville y Atzo de Melk, dos monjes franciscanos. Guillermo es como el sabio aventajado, Atzo de Melk es el aprendiz. Es una especie como de maestro Jedi y Padawan, ¿no? Y llegan a una abadía benedictina donde están ocurriendo una serie de crímenes, de asesinatos a monjes benedictinos. Y de hecho, Guillermo de Baskerville es llamado a esta abadía para resolver los crímenes porque es un hombre de una mente perspicaz, muy sabia, muy aguda. Y entonces, en el juego se desarrolla, está estructurado de tal manera que, digamos, hay un tiempo de 7 días en los cuales tienes que resolver el origen de los crímenes, pero al mismo tiempo tienes que obedecer las órdenes del abad. De la abadía. Y de hecho, si lo desobedeces, hay una barra, un medidor que se llama obsequium, que es como en latín es como se podía traducir a la palabra obediencia. Y claro, si cometes desobediencias al abad, dependiendo de si son faltas graves o faltas leves, esa barra va disminuyendo más o menos. Y si esa barra en algún momento llega a 0, pues eres expulsado de la abadía y tienes que volver a empezar. Sin embargo, claro, en muchos momentos del juego vas a tener forzosamente que desobedecer al abad porque tienes que salir, por ejemplo, de noche de la alcoba de Guillermo de Baskerville y de Atzo de Melk para investigar ciertas cuestiones que ocurren únicamente durante la noche. Y claro, en principio estás obligado durante la noche a quedarte en la alcoba, con lo cual de noche tienes que esquivar a los guardias y a todos esos ojos que puedan chivarse al abad de que has abandonado tus aposentos durante la noche, ¿no? Está bien, estoy viendo los gráficos. Claro, ha habido varias versiones, de manera que ha cambiado, ¿no? Sí, totalmente. Ya digo, en 2016 hubo un, digamos, remake, remodelación del juego, mejora gráfica del juego. Sin embargo, en 2008 hubo también, esta misma compañía, Alcachofa Soft, también aprovechó para sacar una versión de juego llamado Diaby. También se puede encontrar por Steam. Esta sí que es de pago, por cierto. Pero en 3D, con gráficos 3D, con un doblaje exquisito, tengo que decir. Un doblaje muy, muy bueno del juego. Mucha gente cuando lo juegue va a reconocer muchas voces de actores de doblaje españoles muy reconocidos. Por ejemplo, quiero recordar que en el caso de Guillermo de Baskerville lo interpreta el actor de voz de Bruce Willis, que no recuerdo ahora mismo cuál era el nombre, creo que era... Sí, Ramón Langa, claro, Ramón Langa, que es un legendario, ¿no? Sí. Que no solamente por doblar a Bruce Willis, sino también en el terreno de los videojuegos también ha doblado más de una ocasión en varios títulos, como es en este caso, en el juego de Diaby se llama, esta versión en 3D de la Abadía del Crimen. Has elegido también otros títulos que no veía exactamente, porque luego, aparte de las versiones que se han hecho, me has dicho, hay un lanzamiento de Blasphemous que me gustaría también, como bonus track, me gustaría también incluir hoy en la sección. ¿Por qué? Sí, pues bueno, como estamos así de católicos hoy, vale, ahora entiendo, mi manera humilde de bendecir esta nueva temporada de La Cafetera. Vale. Pues Blasphemous, no sé si recuerdas, Fernando, pero ya hablamos de este juego anteriormente en la sección de videojuegos. ¿Recuerdas que era un juego desarrollado por una compañía de videojuegos sevillana, de Game Kitchen? Era un juego también hecho con pixel art, pero de una manera visualmente espectacular, que recuerda realmente a esos... O sea, está inspirado realmente en esos cuadros de estilo barroco, índole de religioso. Si uno va, por ejemplo, a la Catedral de Sevilla y ve los cuadros de allí, automáticamente reconocerá muchos motivos que han aprovechado el equipo desarrollador de este juego en muchas escenas de este videojuego, en la estética en sí. Y bueno, el Blasphemous 1 tuvo tal éxito que los fans estábamos reclamando una secuela. Y esta secuela precisamente ha sido lanzada durante este verano, Blasphemous 2. Y bueno, hay que decir que Game Kitchen se han superado, o sea, me quito el sombrero.
El juego nos da mucho más de lo que la primera parte nos dio. Ya digo, combates con jefes finales que son espectaculares, unos diseños de niveles que son, vamos, no te los acabas, y unas mejoras a nivel de la jugabilidad, de lo que el penitente, que es el personaje principal del juego, que es una especie como de guerrero nazareno extraño, vamos, que han hecho que mucha gente le haya dado un 10 sobre 10 a esta nueva entrega de Blasphemous. Las imágenes manteniendo un poco el espíritu del juego, pero están estupendamente. Blasphemous. Bueno, decir que en el canal de YouTube de Game Kitchen han publicado de manera abierta el documental que ellos mismos hicieron, el making of de la primera entrega de Blasphemous, que se llama Landing Blasphemous. Recomiendo fervientemente ver ese documental. Tiene una duración de 1 hora y realmente es muy interesante verlo, porque a través de ese documental te das cuenta de lo mucho que cuesta desarrollar un videojuego. Claro, estamos hablando que The Game Kitchen es un estudio de videojuegos indie, pequeño, pero con un talento increíble, como podemos ver a través de las imágenes y del juego, de estos dos juegos, de Blasphemous 1 y el Blasphemous 2. Pero realmente te das cuenta de las penurias, incluso diría los cabreos, el estrés increíble. Pero claro, Blasphemous 1 fue financiado a través de una campaña de crowdfunding, y claro, ves en el documental momentos complicados en los cuales les va faltando dinero, tienen que tomar decisiones complicadas para seguir avanzando con el juego. Afortunadamente todo acabó saliendo bien, pero ya digo, o sea, recomiendo fervorosamente ver este documental, porque te das cuenta de que, bueno, muchas de las realidades que hay detrás de estos títulos, ¿no? Así que la compañía de Game Kitchen, la compañía de videojuegos sevillanos, ha colgado este documental Landing Blasphemous para seguir un poco el proceso de creación de un título. Pues, de este título, vamos. Pues, oye, Bartu, nada, cuídate mucho. Nos quedamos con deberes para hacer en algún momento alguna selección de juegos sencillos, fáciles, pero que a la vez sean atractivos como para enganchar. Algunas recomendaciones seguro que a los oyentes también se les ocurre. Bartu, gracias. Gracias a ti, Fernando, y un saludo a todos nuestros oyentes. Los oyentes de la cafetera sostienen este programa. Hazte mecenas y únete ya a la resistencia cafetera. Radiocable.com/mecenas.